algunos casos que partimos sobre las realidades. Yo creo que el tema, básicamente, que es el futuro de la democracia en the Smart Cities, que Smart, como decía, no está muy bien combinado con ciudades inteligentes, ¿no? por la dicotomía que existe, si es inteligente o es tonta, ¿no? Pero yo creo que en la forma que estamos, nosotros pensamos que la democracia no podrá ser dirigida por los políticos, sino va a ser dirigida por la educación. Y la base de la educación va a ser la ciencia y la tecnología. Y eso se está demostrando en muchas cosas, en muchas partes del mundo. La educación está dando con el concepto de la democracia. Y yo creo que un pueblo que no tiene esta educación no es un pueblo que pueda sobrevivir a la democracia y tampoco pueda sobrevivir en un momento determinado a tener las desigualdades en la información tecnológica que hoy existen. Es un grave problema. Nosotros estamos hablando, y Gabriel habló muy claramente, de un tema de gobernanza y de gobierno. Aquí tendríamos que incorporar el concepto de gobierno digital. En nuestro país y en nuestras ciudades ya se ha señalado que tiene un avance digital en lo que constituye la organización de servicios en todos los aspectos: salud, drenaje, basura, agua, etcétera, etcétera. Y también en vialidad, etcétera. Pero México se encuentra en el 62, de acuerdo al análisis de la Organización Mundial de Informaciones de Ciudades, en el 62, que está muy lejano, siendo una ciudad, siendo un país que estamos en el 15º lugar del mundo, estamos en el 62 en las ciudades y la ciudad capital de lo que es la gobernabilidad del gobierno digital. Estamos muy atrás. Entonces, esto nos obliga a que realmente exista una presión ciudadana para lograr este enfoque. ¿Qué es lo que está viniendo en las TICs, en la tecnología, información y conocimiento? De que se está creando la ciberpolítica. La ciberpolítica es un elemento central ahora en la democracia. La comunicación se está haciendo a través de redes. Las gentes están tomando y se refieren a diferentes niveles de mensajes. Está claro lo de Cambridge University y está claro la intervención que la democracia hoy no es una democracia solo local, es una democracia global, es una multitud global. Y tan es así que el mecanismo de llamada a la multitud global se hace en las redes. Hay un paralelismo entre todo el proceso de comunicación cuando existe un evento como el de que existió, de las camisas, que no eran camisas, chalecos amarillos, que era un concepto de lograr una democracia virtual frente a los actos de poder. Entonces, sí, yo creo que estamos todavía muy atrás y no tenemos los medios económicos suficientes, pero a mí lo que más me preocupa es que si tuviéramos los medios económicos para dar este salto de la necesidad de un cibergobierno y de lograr un gobierno digital y de lograr este proceso democrático, no tenemos la capacidad del conocimiento de los que hoy, por ejemplo, tienen una responsabilidad importante, que es el gobierno. Yo estoy de acuerdo que los ciudadanos tenemos mucho que presionar, pero presionar no significa crear. Los ciudadanos tenemos que crear y hacer que el gobierno reaccione, pero con gobiernos que traen una carga intelectual de tipo ideológico, la parte de la ciencia y la tecnología no responde a su concepto mental, y eso atrasa la educación y eso atrasa la democracia. Este es el tema que nosotros vemos como un riesgo actual y que si quisiéramos realmente cambiarlo, requerimos hacer una gran inversión en el que es el conocimiento, la tecnología, los fundamentos de esto que representa, y tener un concepto de un país de largo plazo.
Si tuviéramos todos una imagen de un país a largo plazo, en ese momento sí tuviéramos una orientación, porque precisamente el futuro sucede cuando se pierde, cuando le decía el gato a Alicia, o sea, ¿y a dónde quieres ir? Dice, a donde sea. Pues entonces empieza a caminar a donde quieras. Pues no sabes a dónde vas. Tienes que saber a dónde vas. Y yo creo que eso es importante. Y luego comentaría finalmente, cuando haya oportunidad, digo, a mí me preocupa mucho cómo se está manejando la democracia en el país. Porque la democracia, por ejemplo, cosas como que con los avances tecnológicos que hay, que tengamos democracia a mano alzada, o sea, eso significa que la democracia es de los presentes y de los ausentes es como una dictadura. O sea, los presentes son los que crean la democracia. ¿Y dónde está la democracia de los que realmente participamos en un país? Entonces, las ciudades sí son comunidades que generan vinculaciones humanas y eso genera la capacidad de incrementar una democracia. Pero la democracia per se no se va a dar, ni creo que tenga, como decía Gabriel, que tenga mucho futuro, y sí podemos caer en dictaduras que crearían una insatisfacción muy grande en la calidad y en la capacidad de vida de nosotros. Podemos inferir que está en riesgo la democracia, pero prefiero que hable Juan Francisco Torrella. Gracias, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Caray, son muchos los temas que quisiera hablar y voy a tratar de cubrir la mayoría de ellos. Me voy a atrever, digamos, a señalar cuáles son los puntos de vista que me ha tocado presenciar desde el punto de vista sociedad civil o ONGs en cuanto a cuál es el desempeño para que una sociedad funcione, para que una ciudad y al final del día un país pudiera llegar a resultados óptimos. Lo primero que muchas veces se nos olvida es el binomio autoridad-ciudadanía. Ese binomio hoy en día en nuestro país está básicamente fracturado, está roto, está descompuesto. Hay una falta de respeto y de reconocimiento a lo que hace uno y otro, y eso me parece que debería ser motivo de una profunda reflexión de cómo restablecer la capacidad de interacción entre unos y otros para realmente llegar a los resultados. Pasa como en la física, que los vacíos se llenan. Hoy en día la ausencia de ese binomio o el distanciamiento de uno y otro lo llena la delincuencia. Entonces, ese es un foco rojo, insisto, en el que tenemos que estar conscientes de que tenemos que cerrar los espacios entre autoridad y ciudadanía para realmente recuperar lo que es una calidad de vida y una posibilidad de desarrollo en el futuro, en el mediano y largo plazo. ¿Qué se requiere para esto? Se requiere un compromiso pleno. Yo creo que con cierta preocupación vemos, por ejemplo, que ese compromiso es muy notorio en el caso de eventos extraordinarios. En estas ciudades ha sido patente en el caso de los dos grandes sismos, donde se desarrolla una solidaridad y una capacidad de reacción de la ciudadanía inusitada, incluso para países desarrollados. Hemos sido admirables desde el punto de vista de atender una emergencia, pero no lo somos tanto en el día a día. Y habría que hacer una fuerte reflexión de por qué no tenemos esa capacidad de acción y esa capacidad de compromiso en forma permanente. Hay ejercicios de empoderamiento ciudadano que son destacables. Nosotros hemos realizado, por ejemplo, ejercicios de monitoreo en el funcionamiento de agencias del Ministerio Público, y es notorio que en el momento que se incorporan ciertos ingredientes de conocimiento de normatividad, de visibilidad de acciones, de posibilidad de denuncia, de facilidad, incluso de cuestiones tan básicas como que en una agencia del Ministerio Público cuenten con sanitarios, algo que tú podrías pensar, ¿y qué tiene que ver eso? Pequeñas dosis, ingredientes y datos que logran un funcionamiento radicalmente distinto a lo que es el día a día y al cual no deberíamos de acostumbrarnos. Entonces, el empoderamiento ciudadano es fundamental. Hace algunos años inició un proceso que al parecer ahora lo quieren recuperar en materia de seguridad en las ciudades, concretamente en esta ciudad, que se llamaba de cuadrantes, es decir, estrechar el conocimiento del ciudadano con las autoridades cercanas, incluso conocer el nombre directamente de la o las policías que estuvieran, digamos, al tanto de lo que acontece en esa cuadra, en esa vecindad, en esa colonia. Se rompió lamentablemente ese sistema, ahora se quiere reincorporar. Nuevamente es empoderar a los ciudadanos y cerrar el vínculo entre ciudadanía y autoridad, algo que tendríamos que necesariamente abordar.
El tema de hoy y lo que nos convoca aquí es el uso de tecnología. Hay definitivamente un uso muy poderoso en que la tecnología nos puede ayudar en gran medida. Hay apps, hoy yo las tengo aquí en mi teléfono, para denunciar, para avisar de cierto tipo de eventos, etcétera. Lamentablemente vemos que en la publicidad gubernamental no existe una difusión de estas herramientas. Están disponibles, funcionan bien, las hemos hecho de algunos diagnósticos y levantamientos y sin embargo brillan por su ausencia porque la ciudadanía no conoce de su existencia, lo cual es grave porque además las autoridades lo que requieren es un insumo básico para poder cumplir con su tarea. ¿Cuál es? El de la información. Requieren información. La ciudadanía es absolutamente poderosa porque hay más de 70 millones en el país que tienen esta herramienta. Si lográramos potenciar esto para lograr justamente una vinculación con la autoridad y lográramos suministrar información, me parece que los resultados serían diametralmente distintos y sin embargo no se hace. Otra cosa que vemos importante es que no hay que hacer tanto caso de lo que necesariamente está pasando a nivel federal. Las ciudades viven de la normatividad local, de lo que pasa con sus autoridades a ese nivel municipal, etcétera. Normalmente el contacto inmediato es justamente con el policía, con la autoridad del municipio, etcétera, y no necesariamente lo que pasa a nivel estatal y federal. Y sin embargo parece haber una vorágine de atención a todo lo que pasa a nivel federal y perdemos el contacto a nivel local. Las ciudades viven de lo que pasa a nivel de esas calles, de esas colonias, de esas vecindades. Y ha habido una desatención incluso a nivel mediático de lo que pasa ahí en esos lugares. ¿Qué es lo que podemos pensar como la ciudadanía? ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Varias cosas. Podemos, uno, eliminar tolerancia a abusos y corrupción. No podemos estar expuestos a que esto sea parte, digamos, de nuestro modus vivendi o modus operandi. No podemos acostumbrarnos a que la violencia sea una parte intrínseca del vivir en un país, en un estado, en una zona geográfica.